Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Luis Dante Pichardo, que es médico oncólogo y que tiene ya más de 25 años de experiencia y que tiene su consultorio en la Ciudad de México. Nuestro tema será cáncer de hígado. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, amigo, buenas tardes. Bien, aquí esperando platicar un poquito de este tema. Muchas gracias por darse el tiempo de aquí aclararnos unas preguntas. Y le recuerdo a la audiencia que nos escucha que pues no se les olvide dejarnos sus comentarios y dudas. Para empezar, doctor, ¿por qué da el cáncer de hígado? ¿Ya saben a qué se le atribuye? El cáncer de hígado, al igual que todas las patologías oncológicas, que estamos hablando de más de 200 patologías, pues es una mutación que se presenta en las células que forman el hígado, en este caso el hepatocito. Y bueno, pues el cáncer de hígado no es otra cosa más que daños que se producen en el DNA y el RNA, y que esto ocasiona que la célula que tiene una información genética, pues obviamente se vire y ocasione una célula enferma, y que esto pues obviamente ocasione los cambios en el hígado que a la postre pues van a terminar con la vida del paciente. ¿Y qué tan frecuente es, qué tan común es el cáncer de hígado? Pues es muy frecuente. Aquí en México, en los países latinoamericanos, pues obviamente es una de las patologías más frecuentes que ocasionan la tercera causa de mortalidad en cáncer. Ya sabemos que la causa número 1 de mortalidad pues, en mujeres es cáncer de pulmón y cáncer de mama. En hombres, pues obviamente es cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Sin embargo, el cáncer de hígado pues es la tercera causa de mortalidad en el mundo, y obviamente esto se va incrementando por muchas situaciones. Algunas situaciones pues son los hábitos del paciente en su edad de juventud. Esto pues obviamente implica pues la alimentación, el ritmo de vida que lleva, pues todo lo que el paciente se expone. Muchas veces son pacientes que están expuestos a algún tipo de tratamiento, y bueno, pues obviamente esto ocasiona cambios en el hígado, como es la radioterapia, y esta radioterapia pues al final del día pueden ocasionar enfermedades oncológicas en el hígado. Otra de las causas importantes pues obviamente son los virus y bacterias a los que estamos expuestos. Dentro de estos, principalmente los virus de la hepatitis B y C, y obviamente pues vicios que pueda tener el paciente, como el alcoholismo, como algunas enfermedades que son secundarias pues a la cirrosis hepática. Y bueno, sin dejar de lado que hay 15% de los cánceres de hígado muchas veces son heredados, cuando el paciente hereda algún síndrome genético o familiar, y bueno, pues si el abuelo tuvo, el papá tuvo, y bueno, pues el paciente acude con nosotros ya con un tumor bien determinado, ¿no? Entonces es una patología que cada vez obviamente se va presentando y con mayor cantidad de pacientes conforme ha ido evolucionando la medicina, pues detectamos estos tumores en una etapa a veces un poco más temprana, aunque a veces una tercera parte de los pacientes ya llegan con enfermedad avanzada. O sea que sí hay factores externos que tú puedes hacer que contribuyen a que se te desarrolle un cáncer de hígado. Sí, definitivamente hay cosas que no podemos manejar nosotros, como la herencia. Sin embargo, hay cosas que nosotros podemos trabajar, como son obviamente el alcoholismo, como es obviamente el tabaquismo, como es el tipo de alimentación que consume el paciente. Se ha asociado muchas veces toda la ingesta de algún tipo de alimentos, como las carnes rojas, o la ausencia de ingesta de verduras, lo que ocasiona que muchas veces la dieta contribuya a que se presente este tipo de enfermedades. Y te vuelvo a repetir, el hígado pues es uno de los órganos más importantes en el organismo, que es como la fábrica donde se metaboliza pues todas las sustancias que consumimos. Ahí se metabolizan, ahí se absorbe lo que se aprovecha en el cuerpo, como proteínas, como carbohidratos, como grasas, y todo lo demás se desecha en forma de sustancias tóxicas que a través de que se unan con ciertas proteínas pueden ser eliminadas del organismo. Si alguien tiene el hígado graso, ¿eso puede ser un factor o lo pone más en riesgo a uno? El hígado graso es una enfermedad que es muy común en nuestra sociedad, porque obviamente son cambios que va teniendo el hígado de acuerdo a pues malas praxis en cuanto a la alimentación de los pacientes. Aquellos pacientes que consumen una gran cantidad de harinas y carbohidratos y azúcares son pacientes que muchas veces ven almacenadas estas sustancias a nivel hepático, y entonces tenemos hígado graso leve, moderado, severo, y del severo pues definitivamente se pasa la cirrosis hepática, y después una complicación de la cirrosis
cirrosis hepática es el hepatocarcinoma. Cabe hacer mención que el hígado puede presentar dos tipos de tumores: los tumores per se propios del hígado y los tumores que vienen de otro órgano y que se van a alojar al hígado. Estos se llaman tumores secundarios o metastásicos. En sí, pues la patología como tal es el carcinoma primario de hígado, que es el hepatocarcinoma. Entonces, enfocarnos a esta patología, pues obviamente es muy diferente a enfocarnos a una patología que puede ocasionar que haya células tumorales que viajen por el torrente sanguíneo y vayan y se alojen en el hígado y nos hagan una metástasis hepática secundaria a un cáncer de mama, a un cáncer de pulmón, a un cáncer de colon, a otro tipo de tumores. Estas células viajan a distancia y se alojan en el hígado. Aquí ya estaríamos hablando de una enfermedad o de un tumor metastásico no primario del hígado. Y por ejemplo, ahorita mencionó algo que se me hace interesante. Dijo, cuando se detecta a tiempo, ¿hay síntomas o alguien, o sea, la persona que andamos al día a día, hay algún síntoma o algo que nos demos cuenta que, ve a revisarte el hígado o pudiera tener cáncer de hígado? O sea, si no vengo de una familia donde se ha presentado, ¿verdad? Que no sea hereditario de alguna manera, ¿hay algo que algún síntoma o cosas para estar alerta, uno que digas tú, canijo, hay que estar atentos a... Sí, mira, definitivamente la enfermedad tiene etapas clínicas. La etapa clínica de la enfermedad va desde la etapa 0, 1, 2, 3 y 4. Obviamente siendo la más avanzada la etapa 4, cuando ya el tumor se salió del hígado y se fue a otro órgano. En base a esto, pues podemos considerar que serían los síntomas que va presentando el paciente. Obviamente un paciente en etapa 0, donde pues es una lesión que todavía no es un cáncer, si no es una lesión precancerosa, difícilmente te va a dar un síntoma. La etapa 1 y la etapa clínica 2, bueno, pues son enfermedades locales, pequeñas, en la cual el tumor pues muchas veces no mide más de 2 centímetros o más de 4 centímetros y obviamente pues también la situación para que ocurra un síntoma pues es obviamente casi nula. En etapas avanzadas, etapa 3 y etapa 4, que son las etapas que te van a dar sintomatología, pues definitivamente ahí sí hay muchos datos, ¿no? El paciente se va a sentir cansado, el paciente puede tener náusea, puede tener vómito, puede tener cambio de coloración en la piel, puede tener algo que se llama síndrome ictérico, que se compone de una coloración amarillenta de la piel, de la esclerótica de los ojos. Obviamente puede tener las mucosas amarillentas, puede tener una orina que se llama orina de color oscura, o puede tener evacuaciones blanquecinas, tipo pues alguna masa blanquecina, no como el color normal del excremento. Y bueno, obviamente esto nos orienta a que está pasando algo en el hígado, ¿no? El paciente empieza a perder peso, normalmente pues al tener alterada este órgano que se encarga del metabolismo de todo lo que consumimos, obviamente este paciente pues va a tener una pérdida de peso importante y en oncología pues tenemos como el parámetro de que si el paciente ha perdido más de 10 kilos en menos de 6 meses, estamos hablando de un tumor sumamente agresivo. El paciente puede tener crecimiento de su perímetro abdominal, puede ser que tenga pues datos de agua en el abdomen, nosotros lo llamamos como ascitis. Esta ascitis puede ser leve, moderada o severa. Cuando es severa, pues obviamente el abdomen tiende casi a estar sumamente, pues con un diámetro muy grande y obviamente esto impide la adecuada respiración del paciente y obviamente esto se llama ascitis a tensión y es una urgencia muchas veces porque el paciente con tanta agua en el abdomen le cuesta un poco de trabajo la mecánica respiratoria y hace que el paciente se tenga que atender de inmediato en un servicio de urgencias para hacer una punción que se llama paracentesis y obviamente tratar de sacar todo ese líquido para que el paciente pueda volver a respirar adecuadamente. A veces que hay dolor por debajo de la costilla, que es el sitio donde se aloja la costilla del lado derecho, que es el sitio donde se aloja el hígado, y bueno, pues esto obviamente ocasiona mucho dolor cuando el paciente lo revisamos, lo exploramos y palpamos qué tan abajo está lo que es el hígado por debajo del reborde costal. Nosotros sabemos que el hígado, su tamaño normal es de 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal, pero a veces está crecido, a veces está disminuido de tamaño, y bueno, pues esto nos habla de que hay una patología que tenemos que obviamente revisar y que tenemos que, aparte de explorar al paciente, tenemos que hacerle una serie de estudios para complementar un adecuado diagnóstico. O sea que entonces realmente el paciente por lo general se da cuenta cuando está saliendo de la etapa 2 y entrando a la etapa 3. Antes sería difícil, o sea, o con algún chequeo que yo diga, bueno, vete a checar cada tanto tiempo o algo así para estar más preventivo en el asunto, ¿no? De tener una actividad más proactiva al respecto. Aquí acabas de decir algo bien importante. Desgraciadamente en los países latinoamericanos no tenemos la cultura para hacernos screening o hacernos algunos chequeos cuando estamos sanos y nosotros pues vamos al médico cuando ya tenemos algún síntoma y normalmente en cáncer cuando ya se tiene un síntoma es porque el tumor ya está avanzado. Entonces si nosotros tuviéramos la cultura
cultura de hacernos estudios periódicos, por lo menos a partir de los 40 años en adelante, hacernos una serie de estudios para ver cómo está funcionando nuestro organismo, pues entonces muchas veces detectaríamos la enfermedad en etapa temprana. Normalmente los tumores en el hígado que se detectan en etapa 1, etapa 2, son tumores que muchas veces se detectan por casualidad. El paciente pues pasó a hacerse un chequeo, se hizo un ultrasonido y ahí le detectaron 2 lesiones o una lesión, y obviamente pues esto ya requiere un protocolo de estudio para ver qué tipo de lesión es y si esta lesión es buena o es mala. Buena en oncología, probablemente sea alguna lesión no cancerosa, como puede ser quistes, como pueden ser nódulos, como puede ser algún tipo de lesión benigna. Y en el caso de que haya malignidad, pues inmediatamente las lesiones, pues a veces de acuerdo a la forma que presentan en el hígado, nosotros o el radiólogo nos comenta que es una lesión que hay que estudiar, y obviamente dentro de eso pues ya tenemos otro tipo de pruebas que nos pueden ayudar al diagnóstico, como son estudios de laboratorio para ver cómo están las pruebas de función hepático. Puede ser obviamente hacer un panel viral para hepatitis, para ver si el paciente ha tenido contacto con virus de tipo B o tipo C. Otras pruebas como son marcadores tumorales, que son proteínas en sangre que se elevan cuando hay un marcador, cuando hay una enfermedad hepática de tipo neoplásico. Y bueno, pues dentro de esto tenemos la alfa-fetoproteína. Sabemos que el valor normal de la alfa-fetoproteína pues va de 0 hasta 37, y cuando nosotros tenemos una alfa-fetoproteína mayor de 500, pues incluso muchas veces ya con eso es diagnóstico sin necesidad de llegar a una biopsia para tener pues ya una confirmación pues de que se tiene una enfermedad neoplásica y que hay que tratarla. Cuando es una lesión pequeña, pues ya ahorita platicaremos un poquito de posibilidades de tratamiento que tenemos, y bueno, pues generalmente se centran a una terapia local que puede ser con cirugía o que puede ser con radioterapia o que puede ser con algún tipo de tratamiento como el HIFU que pues actualmente está en boga, ¿no? ¿Duele? ¿Es algo que es incómodo? ¿O es así la gente está como que, mira, tengo cáncer y cuánto me doy? Eso va a depender mucho del paciente. No hay enfermedades, hay pacientes. De tal manera que cada paciente puede tener una patología propia de él, porque no es la misma relación tumor-paciente en cada uno de ellos. Yo puedo tener la misma lesión que tú la tengas y a mí ocasionarme molestias y a ti no. O sea, el tumor tiene un comportamiento diferente. La relación tumor-paciente es única, de tal manera que esa relación tumor-paciente no es la misma que tenga un paciente a que tenga un paciente de otro país o de otra cultura o de otro tipo de situación en la cual el paciente pues a lo mejor está más acostumbrado a umbrales de dolor o no. Lo que sí te puedo decir es que las enfermedades localmente avanzadas y las metastásicas generalmente dan obviamente síntomas, y dentro de los síntomas, más que dolor, te va a dar una incomodidad abdominal en la cual el paciente va a tener un hígado crecido o un hígado pequeño si es cirrótico, va a estar lleno de agua, y esto obviamente te ocasiona una serie de incomodidades, ya comentábamos, para respirar, para moverte, obviamente para hacer tus actividades normales. Va a tener mucho cansancio ese paciente porque el hígado está enfermo, y obviamente pues todo esto va en detrimento de la calidad de vida del paciente. Pero de que pueda doler, como dices tu pregunta, sí puede doler, y obviamente pues depende de cada persona qué tipo de dolor tenga, ¿no? Entrando ya al tema de los tratamientos que se pueden ofrecer, ¿me podría comentar más o menos cuáles son? Digo, uno supongo que es con medicamento, cirugía, y ahorita lo que está como lo que me comentó el HIFU, que el ultrasonido focalizado. Mira, lo que te puedo decir con respecto al tratamiento, el tratamiento en oncología pues obviamente se basa en las 3 grandes divisiones, que son la cirugía, obviamente como primer punto. Todos los tumores sólidos que de entrada son operables deben ser operados, a diferencia de los tumores hematológicos que deben ser manejados con quimioterapia y radioterapia. Pero en tumores sólidos, el tumor que es un tumor en etapa temprana, siempre se debe ofrecer un tratamiento local. Y dentro de los tratamientos locales tenemos la cirugía, tenemos obviamente la radioterapia, que es someter al paciente a radiaciones en un equipo que se llama acelerador lineal, y tenemos el HIFU. Del HIFU ha venido pues a revolucionar pues, de alguna manera pues los tratamientos que venían dándose a nivel oncológico, porque bueno, viene siendo una opción, no viene a sustituir ni a la cirugía ni a la radioterapia, pero sí viene siendo una opción en la cual el paciente tiene otra posibilidad de manejo de la enfermedad, y obviamente esto pues muchas veces le da muchas ventajas al paciente. Pues la cirugía obviamente, si es un paciente de 85, 90 años que ya tiene una gran cantidad de enfermedades, es diabético, es hipertenso, es muchas veces paciente que tiene falla renal, etcétera, etcétera, someter a este paciente a un evento quirúrgico obviamente siempre será un riesgo.
riesgo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si a este paciente le podemos dar un tratamiento a base de otra alternativa como la radioterapia o como la terapia con ondas ultrasonidas de alta frecuencia a nivel localizado, pues obviamente este tratamiento le va a dar menos comorbilidad al paciente y probablemente pueda contener la enfermedad sin necesidad de ser sometido a grandes riesgos como la cirugía o otro tipo de problemas. Cuando la enfermedad está localizada, entonces tenemos la cirugía, tenemos la radioterapia o tenemos el HIFU, que es el ultrasonido con ondas de alta frecuencia, que lo que hacen pues obviamente es mandar ondas a la lesión, que es una lesión única, que es una lesión focalizada, que es una lesión que va a recibir estas ondas y que estas ondas cuando chocan con el tumor obviamente van a ocasionar una elevación de la temperatura de las células. Esto va a ocasionar daño al DNA de la célula tumoral y esto va a ocasionar destrucción y obviamente algo que se lleva a la basura esa célula tumoral que está dañada y se llama apoptosis en el ambiente médico. Entonces, los tratamientos sería cuando es cirugía, entras, abres, está la parte afectada, te la quitas y te quita la lesión. Esa sería una opción. La otra opción, dijo, es la radioterapia, que esa es cuando te dan algún tipo de radiación, ¿verdad? Sí, que sometes al paciente a un equipo que se llama acelerador lineal. Obviamente, pues es una terapia menos dañina que la cirugía, que tiene menos efectos secundarios, que el paciente se recupera más rápido y que obviamente pues es costosa. Por ejemplo, en Puebla solamente se cuenta con un acelerador lineal a nivel particular o en la Ciudad de México que no hay muchos aceleradores lineales, pues esto hace que se encarezca un poquito el costo. Entonces esta sería la otra opción para tratar patologías localizadas y que sean únicas, ¿no? He escuchado que la radiación, sí es, como dice, funciona, porque funciona, pero, estás poniéndote en riesgo de generar o desatar otro tipo de problemas porque no deja de ser radiación, o eso ya no es un problema. Pues mira, la radioterapia actual ya se maneja con equipos especializados como los aceleradores lineales. Anteriormente, yo cuando empecé como oncólogo hace 25 años, pues se manejaba obviamente otro tipo de radioterapia. Se manejaba un aparato que se llamaba cobalto y obviamente ese cobalto pues no tenía como la certeza de que ibas a radiar solamente la lesión, sino era una radiación que tenía mucha comorbilidad porque radiabas a los órganos que estaban cercanos a la lesión. Entonces esto ha venido cambiando conforme ha pasado los años y actualmente la persona que se somete a radioterapia pues obviamente ya es una radioterapia especializada que se maneja de manera computacional, en donde se lleva a cabo una sesión de planeación y simulación y esto obviamente lo que hace pues es hacer una tomografía, ver dónde está localizada la lesión, qué tamaño tiene y qué dirección tienen que ir los rayos para que confluyan en el punto exacto del tumor y que esto tenga destrucción celular. En el caso del HIFU, pues ha venido a revolucionar todo esto porque inicialmente nosotros, pues esto pasó desde los años 50 cuando empezaron a ver que el ultrasonido podía tener efectos no solo diagnósticos sino terapéuticos, ¿no? Entonces, pues bajo esta premisa, obviamente empezaron a radiar tumores benignos del cervix, tumores benignos de la mama y obviamente vieron que tenían muy buena respuesta. Después de esto se empezó ya en los años de 2000 para acá, se empezaron a hacer pruebas en Estados Unidos y en Asia con respecto a tumores malignos y bueno, pues de los tumores que más se han visto beneficiados obviamente es el cáncer de hígado, el cáncer de páncreas, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino y algunos otros tumores que por su tipo de célula que tienen, pues obviamente a veces hacen lesiones únicas y estas se someten a la terapia y bueno, pues tiene ventajas porque es una sesión muchas veces única, que la puedes repetir periódicamente, es una sesión que pues no le va a dar tantos efectos secundarios al paciente, es un tratamiento en el cual el paciente el efecto secundario máximo pues es el estar un poquito en una posición acostado donde se está realizando el procedimiento, no tiene heridas porque se infecten, no tiene heridas o que sangren, no tiene complicaciones de infecciones, el paciente se recupera, se le da la terapia hoy, se hospitaliza ese mismo día, al día siguiente se ve que todo esté bien y si todo está bien el paciente se da de alta y obviamente te vuelvo a repetir, forma parte del arsenal de tratamientos que tenemos a nivel oncológico, no quiere decir que porque ya le diste HIFU ya no le puedas dar tratamiento quirúrgico en algún momento o dar quimioterapia, hormonoterapia, terapia onco o algún tipo de inmunoterapia que el paciente pueda requerir en algún momento, o sea, es como una opción más, como un arma más para que nosotros como oncólogos podamos manejar a nuestro paciente.
Yo había escuchado, ahorita que lo menciona, por eso le había preguntado con anterioridad, yo había escuchado que el paciente cuando tenía cáncer de hígado, después de todo el proceso, durante el proceso, que era molesto, que era doloroso, y que al paciente le daban algún tipo de analgésico o algo así, que en ocasiones pues hay gente que, como yo, que no nos gusta que nos lleguen a dar cosas que nos tengan abajo, o sea, porque pues si vamos a vivir, pues quiero estar vivo, ¿no? No estar en estado todo dormido. Y había escuchado que una de las cosas que los pacientes decían al momento de experimentar el ultrasonido focalizado de alta intensidad, lo que sentían así de notoriamente había sido la disminución del dolor. O sea, la incomodidad era algo así como que tenías tu tratamiento, salías y como usted dice, al día siguiente ya el paciente estaba como que, canijo, ya no me duele. O sea, eso fue algo que lo que se me hizo así como que, canijo, que me ha llamado mucho la atención de lo que investigué al respecto, que eso fue algo que se me hizo muy... Porque yo soy bien sacatón para el dolor, o sea, a mí no quiero que me duela, o sea, yo el día que me muera, o sea, yo quiero así, ¡pum!, ya me morí. O sea, eso de que te esté doliendo, o sea, no quiero. Entonces, cuando escuché eso, se me hizo así como que, canijo, o sea, te están dando una opción que puedes sentir alivio inmediato cuando eres candidato, obviamente, después de que usted lo evalúa. Bueno, o sea, un doctor que sepa del asunto puede evaluar y decir, si eres candidato. Me da gusto saber que la tecnología está viniendo a traer este tipo de ayudas para las personas, ¿no? Sí, mira, lo normal cuando recibes un paciente, obviamente, nosotros como equipo, hablando de HIFU en México, nosotros tenemos pues obviamente todo lo que es un grupo de profesionales que nos encargamos de, pues, primero, obviamente llevar a cabo el protocolo del paciente, hacer el diagnóstico y una vez que tenemos establecido el diagnóstico y tenemos una etapa clínica que es qué tan avanzado está el tumor, pues obviamente somos varios médicos, el médico que deriva al paciente, que muchas veces el médico especialista en esa región, en el caso del hígado, pues muchas veces te lo puede referir un gastroenterólogo, llega con el oncocirujano o con el radiólogo intervencionista, le hacen la biopsia, tenemos el diagnóstico, pues se solicita una serie de estudios para complementar la etapa clínica, la etapificación. Ya sé que tengo cáncer en el hígado, es el único sitio que tengo cáncer o tengo más cáncer en otros órganos. Una vez que ya confirmamos esto, pues ya entonces tenemos una etapa clínica. Ya cuando tenemos la etapa clínica, entonces evaluamos las posibilidades terapéuticas del paciente. Cuando el paciente llega a una etapa avanzada, que es lo que tú comentas, con dolor, con muchos efectos secundarios, con agua, etcétera, etcétera, en el abdomen, pues obviamente lo que tratamos primero es de controlar la enfermedad. Y para controlar la enfermedad, pues obviamente muchas veces depende de la etapa clínica en la que esté y la sintomatología que tenga, le vamos a dar tratamiento sintomático y tratamiento dirigido a la enfermedad. Cuando nosotros tenemos que un paciente pues ya se sale del plan curativo y entonces tenemos un plan paliativo es controlar todos los efectos secundarios que te da el tumor, de tal manera que el paciente pues tenga los menos síntomas posibles. Ya sé que voy a morir, pero quiero morir tranquilo, quiero morir en paz, quiero morir sin dolor, quiero morir con buena calidad de vida. Entonces, muchos de estos pacientes nosotros los manejamos de manera paliativa, obviamente con procedimientos que pueden ser quirúrgicos, que puede ser radioterapia o que pueden ser sometidos a HIFU. Cuando nosotros obtenemos una buena respuesta a la terapia de ultrasonográfica de alta frecuencia y que el paciente controla dolor, o a veces controla sangrado, o a veces controla síntomas, o a veces controla la producción excesiva de agua que ocasiona el tumor, pues entonces nosotros ya estamos obteniendo una ventaja muy grande de este tipo de terapias, que no son terapias agresivas, que no son terapias invasoras, que no son terapias pues que ocasionan efectos secundarios tan importantes, que no son terapias que mantengan al paciente hospitalizado durante mucho tiempo, porque obviamente todo esto influye en la calidad de vida. El paciente dice, bueno, ok, tengo una enfermedad avanzada, lo que más quiero hacer es estar con mi familia, estar en mi casa, no estar en hospitales, no estar sometido a un evento quirúrgico, no estar sometido a un proceso que se complique como una cirugía, como alguna situación de estas, ¿no? En el caso de las etapas tempranas quirúrgicas, pues se trata de que sean lesiones que no sean más de 3 lesiones, que no tengan más de 5 centímetros, o sea, una serie de dimensiones y de situaciones que debe de cubrir la lesión para que pueda ser operada. En el caso de la lesión localmente avanzada, que son lesiones más grandes o que son múltiples, entonces muchas veces la terapia se compone de terapias sistémicas y, bueno, terapias locales cuando hay que paliar alguna situación. Y la etapa
etapa clínica 4, que es la metastásica, pues obviamente muchas veces se valora si el paciente tolera algún tipo de tratamiento oncológico, que puede ser a base de quimioterapia, terapia blanco o inmunoterapia, o si el paciente debe ser sometido a algún procedimiento como el HIFU. Y comentábamos que el HIFU ha venido a revolucionar este tipo de terapias, pues obviamente ocasiona que el paciente pues tenga mejoría, que el paciente tenga mayor control del dolor, tenga control de la enfermedad, que el paciente pues de alguna manera modere el crecimiento del tumor, porque lo que es el trasfondo del HIFU es que emitir ondas ultrasonográficas a un punto determinado con alta frecuencia, y estas ondas ocasionan cambios en la temperatura de la célula tumoral, y obviamente esto ocasiona daño en el DNA y el RNA de la célula tumoral, haya destrucción, y que estas células, al verse afectadas por las ondas de ultrasonido, pues vayan a la basura, lo que nosotros en medicina conocemos como proceso de apoptosis. Ahí tengo dos dudas. Una, ¿hay algún riesgo si se utiliza el ultrasonido focalizado de alta intensidad de que dañes alguna de las células que está ahí alrededor? No, generalmente el ultrasonido también se maneja de manera dirigida hacia donde está el tumor que queremos tratar, y los efectos secundarios es que realmente son nulos. Hasta ahorita nosotros, en todo el tiempo que tenemos manejando esta terapia, no hemos tenido efectos importantes en el paciente, más que un poquito de cansancio, a veces un poquito de molestia en el sitio donde se lleva a cabo el ultrasonido, porque obviamente pues el paciente tiene que estar en una posición durante periodos de tiempo que pueden variar entre 1 a 2 horas, y obviamente esto ocasiona un poquito de molestia al paciente, que se quita en el transcurso de las siguientes horas, pero realmente no tenemos efectos secundarios importantes. Y la otra duda que me salió ahorita que lo comentó, por ejemplo, ya ve que hay algunas religiones y gente que no quiere sangre, no quiere transfusiones, no quiere algo. O sea que esto es una buena opción también para esos grupos. Pues mira, nosotros como oncólogos nos encontramos con todo tipo de gente, ¿no? Que tienen solamente diferentes creencias. Dentro de los que más nos da problemas son los pacientes, son testigos de Jehová, porque ellos no aceptan ningún tipo de transfusión de acuerdo a su religión. Independientemente de esto, pues obviamente cuando el paciente requiere quimioterapia o requiere algún tipo de tratamiento en el cual se ve afectado sus células de la sangre, pues obviamente tenemos que hacer hincapié en que pues si el paciente en algún momento va a requerir pues algún tipo de transfusión, pues entonces sí se debe como reconsiderar la situación. En el caso del HIFU, afortunadamente no ocasiona ningún tipo de efecto secundario que afecte a las células de la sangre, y esto también para esos pacientes pues puede ser una ventaja, porque nunca se van a encontrar con la situación de que la terapia ocasione, como la quimioterapia, ocasione anemia, ocasione baja de células sanguíneas. Esto no se va a ver con el HIFU, y obviamente pues al no verse afectado su sistema sanguíneo del paciente, pues el paciente obviamente tiene como esa preferencia por este tipo de tratamientos que no lo van a dañar más que la propia enfermedad. Hay que recordar que estos pacientes pues tienen dos tipos de afección. La primera afección, que es por la enfermedad propiamente dicha, el cáncer de hígado. Pues el hígado ya comentamos que tiene múltiples funciones, y cuando el hígado está enfermo, estas funciones obviamente se ven afectadas. Y la otra situación es que los efectos secundarios que ocasionan las terapias oncológicas muchas veces son devastadoras en diferentes órganos, ¿no? Entonces, si tú sumas los efectos de la enfermedad más los efectos de la terapia, el paciente a veces todo esto obviamente se va a ver deteriorada su calidad de vida, y obviamente el paciente sale muy afectado. En el caso del HIFU, afortunadamente, pues son pacientes que tienen una muy buena calidad de vida. La terapia pues se lleva a cabo en una sesión, se puede repetir la terapia en unos meses, el paciente pues se recupera de manera inmediata. Obviamente los efectos que ocasionan otras terapias no se van a ver como en la quimioterapia, en la inmunoterapia, en la terapia blanco, no se van a ver reflejados en el HIFU. Es una terapia sumamente pues amigable para el paciente. O sea, si las pone las tres opciones, si un paciente es candidato a las tres, ¿cuál es más cara? Es variable, mira, depende. Vamos a volver a repetir que si es una etapa temprana, si el paciente es quirúrgico, lo mejor es operable. Si es una etapa localmente avanzada, pues a lo mejor la terapia blanco y la inmunoterapia son lo que ahorita están en boga, y es sumamente caro. En este tipo de situaciones se trata de ser éticos. Claro. ¿Qué es lo mejor para el paciente? ¿Qué es lo mejor para la enfermedad? ¿Qué es lo mejor para que el paciente pueda salir adelante? Y obviamente de acuerdo a la etapa clínica en la que está el paciente, se le va a hacer un traje a la medida a ese paciente para que pueda obtener los mejores beneficios de las diferentes terapias oncológicas. Te vuelvo a repetir, el HIFU no vino a sustituir ninguna terapia
terapia oncológica. Vino a ser una opción más terapéutica para estos pacientes que obviamente pues tienen diferentes necesidades y en las cuales el HIFU puede jugar un papel muy importante, ¿sí? En cierto tipo de pacientes. No hay mejor forma que prevenir, así es de que cuiden su hígado, hay que bajarle al cigarro, bajarle al alcohol, dieta sana y así, porque hígado nomás tenemos uno. Si te quitan un pedazo de hígado puedes seguir viviendo, ¿verdad? Claro, sí, existen manejos quirúrgicos donde no es necesario pues quitar más que la zona que está dañada, que puede ser un lóbulo, que puede ser un segmento del hígado y que bueno, pues la función del hígado se va a adecuar de acuerdo a las necesidades del paciente. Obviamente, pues si te quitan un 90% de hígado, pues lo más seguro es que sí vas a ver muy afectada tu salud, pero cuando se quita solamente una lesión, la función hepática permanece intacta. Hay que comentar también, mira, por último quiero comentarte que muchas veces estos pacientes con un cáncer de hígado es bien raro que este paciente llegue solamente con el tumor hepático. Muchas veces viene con enfermedades concomitantes como es la cirrosis hepática, que es una enfermedad que nosotros, al menos aquí en México, por el nivel de alcoholismo tan alto que se maneja, es una enfermedad que a veces viene acompañando al cáncer hepático. Entonces, no nada más vas a manejar el cáncer hepático, sino vas a manejar un paciente añoso con cirrosis o con una cirrosis alcohólica o con una cirrosis viral, que aparte le vas a manejar un cáncer. Pues estamos hablando ya de un paciente muy complicado que puede tener una serie de situaciones que puede presentar en cualquier momento, ¿no? Y que el paciente puede fallecer en cualquier momento por una complicación de este tipo. Y eso es algo que la verdad nadie lo ve hasta que lo vive y lamentablemente aunque lo vivas no lo aceptas. Pero si llegas y te vas a enfrentar a una situación como esas, alguna operación fuerte, algún cáncer, lo que sea, y llegas entre esa situación y aparte te dice el doctor, ¿sabes qué? A partir de hoy no puedes volver a tomar, no puedes volver a fumar. O sea, en ese momento vas a enfrentar dos batallas, la de la adicción y la de la operación. Y eso es, o sea, entonces mi sugerencia también es quítate una desde ahorita para que si Dios no lo quiera llegas a otra, de perdida nada más tengas una batalla de en medio. Sí, no es fácil, pero los beneficios que vas a obtener al haber hecho eso, al haber tomado esa determinación, son sumamente grandes. El tabaco tiene 1000 carcinógenos que ocasionan muchísimas patologías oncológicas, desde el cáncer de mama, el cáncer de laringe, el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, el cáncer de próstata, el cáncer de todo está relacionado con todos los agentes cancerígenos que tiene el tabaco. Entonces, si nos quitáramos tabaquismo, nos quitáramos alcoholismo, lleváramos una dieta sana, baja en carnes y rica en verduras, hiciéramos ejercicio, tomáramos líquidos, durmiéramos nuestras 8 horas, no nos pongamos a radiaciones ahorita tan intensas solares y algún tipo de pesticidas y todo esto, bueno, pues entonces lo más seguro es que pues no tengamos tanta posibilidad de hacer un tumor de este tipo, aunque te voy a decir que muchos de los tumores, un 15 o un 20% son hereditarios y ahí obviamente pues tendríamos que hacer estudios genéticos familiares para determinar qué persona de la familia puede tener la posibilidad de hacer un cáncer, entonces llevar a cabo una terapia profiláctica para evitar llegar a la enfermedad maligna, ¿no? Claro, o aguantarse unos 10 años más a que ya haya más tecnología como esta que te pueden curar, bueno, no curar, que te pueden tratar en 1 o 2 sesiones, entonces espérate 10 años y luego ya te haces garras para que vayas al doctor y en una sesión te saca, te imprimen un nuevo hígado, te lo ponen y ya sales del hospital como si nada, pero de perdida estos 10 años o bájale al pisto o hazte estudios una vez al año. Y por último, ¿el cáncer de hígado es más para mujeres o para hombres o va parejo? No, normalmente se presenta más en los hombres porque pues son los que más se asocian pues con alguna patología de tipo alcohólica, con alguna patología de tipo pues un mal consumo de alimentos, pero bueno, pues se puede presentar en ambos sexos, pero sí tiene un predominio que afecta un poquito más al hombre. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias por esta plática. Aquí vamos a dejar la tarjeta digital del doctor por si alguien tiene alguna duda o tiene una inquietud, quiere una revisión. ¿Usted maneja lo que es consulta virtual para la gente que nos llegue a escuchar de otro país? Sí, claro. Se pueden poner en contacto nuestros amigos. Siempre estaremos en la mejor disposición pues para tratar de resolver alguna duda que tengan.
y en caso de que sea necesario hacer alguna consulta por esta vía, por vía telefónica, por vía virtual, pues con gusto lo haríamos sin problema. Aquí vamos a dejar los datos del doctor para que lo puedan poner en contacto. Pues muchas gracias, doctor. Muy bien, amigo. Cuídate. Después de mi plática con el doctor Pichardo, puedo concluir que el cáncer de hígado, aunque los factores genéticos juegan un rol muy importante en que lo puedas padecer o no, el llevar de un estilo de vida saludable y hacerte revisiones periódicas pueden ser factores claves para ayudarte a determinar este agresivo cáncer en una etapa temprana. Y aunque la tecnología día a día está ofreciendo más opciones que pueden ayudar a solucionar el problema de una manera más rápida, siempre la prevención es lo mejor. Te dejo el link a un episodio donde también se habló sobre esta nueva tecnología de ultrasonido focalizado que parece ser que está teniendo mucho impacto. Gracias por escuchar, no se te olvide darle like y suscribirte. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.